Sí, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, arrancamos. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por su presencia. Vamos a realizar la última tertulia del año del Foro Hispanista Perú, eh, en el cual Walter tuvo a bien eh, cederme la oportunidad de tratar este tema que me parece que es muy interesante porque está bastante de moda. Milei. Milei en el contexto de nosotros los hispanistas. Y el enfoque que le quiero dar es conversar acerca de justamente de qué va el liberalismo de Milei. Y como se menciona en el subtítulo, ¿es esta una oportunidad para los hispanistas? Me hago yo esa pregunta. Y voy a intentar dar digamos, algunas ideas para pues tratar de llegar a una respuesta, ¿no? Eh, ahora, cuando uno hace esta pregunta, oigan, el liberalismo de Milei, el gobierno de Milei, toda la actuación que está teniendo Milei en el ámbito argentino y que obviamente repercute a todo nuestro medio hispanoamericano, cuando yo hago la pregunta, los hispanistas tenemos una oportunidad aquí, es porque entreveo que de alguna u otra manera hay un espacio para nosotros, ¿sí? Entonces ya, digamos, de plano, parto pues con una cierta premisa, ¿no? Una cierta idea eh, fuente, digamos. ¿Por qué? Vamos, vamos a ver, por ejemplo, estas capturas de acá. Fíjense, 12 de octubre del presente año. Bueno, no sé, corríjanme por favor, pero a nivel de Hispanoamérica, creo que incluso de España, bueno, en España tenemos el caso de Vox, pero ya es una cuestión mucho más local, pero a nivel de todo Hispanoamérica, me parece, por favor, si me corrigen, bienvenido sea, pero es el único que se ha atrevido, ha osado, pongámoslo con esas palabras, emitir un mensaje tan fuerte, obviamente en el contexto cultural en el que nos encontramos, en el contexto cultural dominante en el que nos encontramos, emitir unas declaraciones tan eh, controversiales como estas, ¿no? Obviamente para nosotros, pues, de controversial no tiene nada, porque como hispanistas eso es algo que damos por sentado, de que de alguna u otra manera, cuando se produce el descubrimiento de América, se inicia un proceso civilizador en algunos casos y que potencia las civilizaciones ya existentes en otros, a nivel de estas tierras. Pero pues decir algo como eso, como esto en este contexto ha sido prácticamente un sacrilegio. Pues bien, el gobierno liberal, libertario, de concepción filosófica anarquista de Milei, que reconozcámoslo, no es que nos agrade mucho a los tradicionalistas, pero es el único que se ha, pues, que ha puesto este tema en la palestra, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas nos dan pie a pensar en, oye, estamos frente a un aliado, frente en todo caso a un potencial aliado, ¿no? Son cosas pues que tenemos que analizar en, 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 virtud justamente de estas declaraciones, o más que declaraciones, de estas acciones, ¿sí? Y fijémonos por otro lado, quienes directamente están en la cara, en, 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 en la parte contraria. Ya no los que son totalmente indiferentes, porque hay que también mencionarlo, temas como estos le son completamente indiferentes a la casi totalidad del espectro político hispanoamericano, pero sí hay quienes que directamente saltan, cual si se tratase de un resorte que ha sido ahí comprimido, se posicionan totalmente en contra de forma automática. Y justamente son aquellos pues, que se encuentran en el ala más izquierda del espectro político. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero por qué lo hacen? Ellos lo hacen porque efectivamente reconocen en este movimiento, no refiriéndome a mi ley y su libertarismo, que de por sí están en contra, pero en fin, por temas económicos totalmente obvios,
pero se posicionan en contra de estas muestras, de estas acciones culturales, porque perciben, perciben un real peligro aquí, ¿ok? Y entonces es necesario, pues también en este caso, así como detectar a los aliados, reafirmar aquellos con los cuales son, pues, efectivamente, se tienen efectivamente, pues, ideas totalmente contrarias y por tanto constituyen de alguna u otra manera, y lo pongo con estos términos sin ningún reparo, quienes son directamente el enemigo. Bien, entonces, hay un primer atisbo para contestar a la pregunta que hice inicialmente, ¿no? ¿Es el liberalismo de Milei una oportunidad para los hispanistas? Pues cuando menos tenemos ciertas muestras, ciertos atisbos de que algo se puede, como se dice popularmente, algo se puede sacar, ¿no? Ahora, como es tradición en estas tertulias, como lo ha hecho tradición mi buen amigo Walter, es siempre necesario, pues, definir, ¿no? De qué tratamos, ¿no? Y desgranando algunas definiciones para ubicarnos en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que, pues, cuando hablamos de Milei, hacemos referencia necesariamente a lo que ha sido, digamos, la base de pensamiento político, económico, social. Hablamos del liberalismo, hablamos del anarquismo y del libertarianismo. Bien, entonces el anarquismo, comencemos de alguna manera por la que resulta eh, quizás más fácil de definir y dicho sea de paso, menos práctica de aplicar, el anarquismo, ¿no? El cual básicamente constituye de alguna manera una suerte de independencia por parte de las personas respecto a cualquier forma de Estado, ¿no? Hay lo que se podría decir una, digamos, natural aversión, des, yo diría que hasta desprecio, a lo que es cualquier forma de establecimiento gubernamental, burocrático, que pueda de alguna manera limitar el accionar de las personas. O más que el accionar, la iniciativa de las personas por crear o emprender proyectos, cosas, ¿no? Claro, la experiencia demuestra, y eso sería materia de otra conversación, que resulta una visión un tanto utópica. Pero bueno, estamos solamente definiendo esta palabrita, ¿no? ¿Y por qué he puesto o he tenido a bien mencionar este término? Porque mi ley justamente uno de los grandes argumentos que ha esbozado es que, bueno, yo en lo filosófico soy anarquista, ¿no? Es decir, dentro de su eh, mundo ideal, utópico, se encuentra justamente esta visión. Pero en términos prácticos, etcétera, etcétera, soy eh, libertario. Y bueno, ¿qué vendría a ser el libertarianismo o los libertarios en sí? Bueno, como yo lo veo y como se ha podido de alguna manera expresar por parte de quienes esgrimen esta doctrina, básicamente sería una suerte de anarquismo, pero un poco más, digamos, llevado a la realidad. Es decir, se acepta que tiene que haber un Estado eh, por una cuestión natural y lógica, ¿ok? Y se hace énfasis en la parte económica del, de la materia. Es decir, eh, deja hasta cierto punto de lado todo el tema social en cuanto asume que las personas dejadas a su libre albedrío van a propender de alguna manera siempre a llevar un proyecto que de alguna u otra manera, si satisface las necesidades de sus consumidores, eh, va a repercutir en un bien para la sociedad. En ese sentido, deja de ser, deja de ser, deja de ser un poco menos utópico, ¿no? Porque esto admite, pues como comentaba, que exista o que puede existir un Estado. Sin embargo, pues digamos que esto eh, eh, hace un énfasis demasiado, digamos, optimista en lo que podría ser
las personas y los proyectos que éstas tengan y las consecuencias que estos puedan llevar que estos proyectos puedan tener al fin y al cabo, ¿no? Y finalmente tenemos el liberalismo, que lo he colocado no a propósito, justamente a propósito, eh, como el último punto a definir, porque yo creo que tranquilamente podríamos armar una escala, estando que el anarquismo se encuentra en la parte superior en cuanto a ideas utópicas y poco prácticas de realizar, le sigue el libertarianismo. Luego vamos a ver algunos ejemplos de por qué quisiera incluso que en la práctica se puede reafirmar esta concepción. Y finalmente el liberalismo que ya de plano básicamente da por sentado que tiene que existir un Estado, ¿ok? Pero que este Estado incluso tiene que tener ciertas características, ¿ok? Y en ese sentido, una de sus principales características es que tiene que ser un Estado laico. Por otro lado, eh, tiene que ser un Estado tal que pueda garantizar la protección de las personas frente pues a, digamos, cualquier tipo de discriminación a efectos de que se puedan conseguir, que haya una igualdad ante la ley para todos. ¿Ok? Vamos aquí, digamos, aterrizando pues a un concepto en el cual, aparte que ya se ha admitido que tiene que haber un Estado, ¿sí? Esto, incluso ya se le otorgan ciertas características que el mismo tiene que tener, ¿no? En ese sentido, pues, como mencionaba, pues, en esa escala que he armado muy rápidamente, ya constituye algo pues mucho más real desde el punto de vista práctico. No estoy entrando a valorar si puede ser bueno o malo, sin embargo me adelanto. Liberalismo en sus inicios fue lo que finalmente terminó conduciendo al socialismo que luego causó muchos males. Bueno, es un adelanto simplemente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos pues algunos de los conceptos que más se están utilizando por parte pues de o que ya han comenzado a calar, digamos, en el pensamiento colectivo, pues en el contexto de Milei, ¿sí? Ahora bien, lo que nosotros también tenemos que analizar para justamente poder dar una respuesta adecuada a esta pregunta que formulé inicialmente de si los hispanistas tenemos alguna ventana de oportunidad en en este nuevo escenario que se presenta, es pues reconocer a los actores, ¿sí? Y claramente el gobierno de Milei, ay, perdón, disculpen, ¿alguien quería intervenir? Adelante, por favor. Espero que no. Falsa alarma, creo, Hugo. Sí, Continúa ¿no? nomás. Sí, Ya, sí. sigamos, entonces. Bien. Pero no hay ningún problema. Si alguien quiere intervenir, levanta la manito y comenta, no hay problema. Justo ese Sí, es el sí, espíritu del conversatorio. sí. Al último igual vamos de lleno con todas las preguntas y armamos la charla, discusión o lo que fuera, ¿no? Esto, ay, perdón, disculpen un segundo, por favor. A ver, ya, perdón. Esto, bien. Entonces, los actores, fíjense, a mí bueno, y esto es algo que me causó bastante decepción porque yo decía lo siguiente, íbamos a tener en el gobierno de Milei eh, un ala libertaria, encabezada obviamente por Milei, ¿de acuerdo? Con todos sus tecnicismos económicos y, bueno, todas sus ideas eh, en este plano, eh, que iba a ser de un corte bastante tecnócrata, ¿sí? Y por otro lado yo decía, bueno, vamos a tener al ala conservadora, representada por la figura de Victoria Villarroel, más ligada a temas o al ámbito de la Iglesia Católica,
en fin, toda la lucha contra el aborto, etcétera, 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 etcétera. Yo pensaba que ese iba a ser un poco la dinámica. Bien. Ahora, en la práctica se ha demostrado, nuevamente, este es un análisis particular, puede que me equivoque y quizás será motivo de discusión en la tertulia. Esto, en la práctica, lo que yo veo es que hay efectivamente un ala libertaria encabezada por Javier Milei, bastante de corte, bastante tecnócrata, ¿no? En el ámbito, pues, económico, esto, e inclusive yo diría que en el ámbito de seguridad, defensa nacional, ¿ok? Pero, digamos, llega hasta allí nomás, ¿no? Y por otro lado, yo suponía, como les decía, que íbamos a tener un ala conservadora, y lo he puesto entre comillas, porque el aporte o el empuje que ha tenido hasta el momento en este ámbito ha sido bastante pobre, ¿no? Ha sido bastante pobre. No hay acciones o declaraciones o, digamos, algo que me haga pensar que efectivamente hay pues una, una, eh, eh, una disposición a encabezar esta, esta corriente, ¿no? Este sector político que efectivamente existe y fue parte pues de lo que coadyuvó a la victoria de Milei. Esta ala conservadora, entre comillas, se ha dedicado más que todo a poder reivindicar de cierta manera un tufillo ahí medio eh, ligado pues a todo el tema de a, eh, esta suerte de, digamos, figura un poco, mm, ¿cómo les podría decir? Muy, muy, muy llegada a todo el tema de los sindicatos y esta cuestión estatal que tuvo su auge durante el kirchnerismo y que sin embargo pareciera que ahora que ya no está, ha dejado como una especie de secuela que aún todavía tiene su influencia. Además está decir que muchos de los, digamos, representantes de esta ala conservadora han sido en su momento, pues, actores también de lo que fue de alguna manera el aparato kirchnerista. Entonces, por ese lado, pues tenemos al menos desde mi punto de vista, una excepción eh, bastante lamentable, ¿no? Ahora bien, pese a ello, sin embargo, hay ciertas acciones que, si bien no han estado encabezadas por esta ala, de alguna manera queda un poco a la deriva de si efectivamente hay una suerte de batuta en este aspecto. Desde mi punto de vista creo que no, me parece que es básicamente por un contexto internacional, que ahorita lo voy a comentar. Ahora, entonces, más allá del libertarismo, pues, de Javier Milei, que él esgrime, lo que tenemos que ver es quiénes son justamente, pues, los aliados eh, y los enemigos. Y fíjense, en los aliados vamos a encontrar personajes como, por ejemplo, Agustín Laje, Nicolás Márquez, entre los más conocidos, los cuales tienen como característica principal su anticomunismo, ¿sí? Esbozan un concepto de la nueva derecha que de alguna u otra manera trata de aglutinar políticamente pues a diferentes facciones, algunas de ellas incluso incluye a la tradicionalista, ¿ok? Pero no del todo, y tratan de hacer una suerte de amalgama para poder, digamos, presentar una oposición a lo que sería el ala, digamos, más tirada hacia la izquierda, ¿verdad? Ahora, el detalle es que lo que yo veo es que no termina de definir una posición clara respecto a lo que es el ámbito social. En el plano económico, ok, es totalmente evidente que es una cuestión bastante del liberalismo clásico, en el sentido pues de un menor Estado, una menor intervención del mismo, menores impuestos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el plano social todavía hay muchas cosas que no terminan de ser totalmente diáfanas, quedan un poco en el aire. Y veamos, sin embargo, quiénes son los que se han posicionado
en la parte contraria. Y curiosamente son aquellos que se declaran más libertarios, o sea, en esa escala que hice, inclusive podría decir aquellos que se declararían como anarcolibertarios, anarco, etcétera, ¿okay? Ahí entra una ensalada, pero completa de terminologías. Entonces vemos que lo que podemos sacar como conclusión aquí, que todo este tema de libertarianismo, anarcoliberalismo, etcétera, etcétera, no es sino una cuestión utópica que cuando se lo quiere llevar al plano político no pueden ni siquiera, no tienen ni siquiera la capacidad de tejer alianzas para poder pues plasmar un proyecto viable, ¿no? Es decir, eh, oye, si por último te vas a posicionar en contra de mi ley, entonces, bueno, ¿con quién quieres aliarte? ¿No? O sea, ¿qué más vas a poder encontrar como un aliado para de alguna manera poder llevar hasta cierto punto con cierto sentido de realismo, pues un proyecto, ¿no? Una cuestión totalmente pues, desnortada, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista internacional, entonces nos encontramos con que básicamente tenemos pues un contexto, lo que se podría decir a nivel internacional, reaccionario. Santiago Abascal de Vox, Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia, por ahí incluso se han hecho algunos ojitos con eh, la gente de Francia, este partido, a esta señora, no me recuerdo su nombre, Le Pen creo que me parece se llama, en fin, entre otros que constituyen pues lo que en el plano internacional se denomina la ultraderecha o en fin, la derecha extrema, fascista, etcétera, etcétera. Obviamente son epítetos pues que no recogen el real sentido de estos movimientos. Y es justo acá, y es justo acá cuando yo veo el el por qué tenemos cosas como estas de acá, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué se dan este tipo de mensajes? Y aquí yo quiero escribir mi teoría, ¿no? ¿Qué llevó a un gobierno de Javier Milei a ser el único a nivel de Hispanoamérica a esgrimir un mensaje afín al movimiento hispanista? Siendo que, como había mencionado, esa ala conservadora que de alguna u otra manera tendría que haber llevado la batuta en este tema, no está teniendo un rol protagónico en este campo. No aspira a tener un rol protagónico ni a tener un rol como tal en este ámbito. Entonces, ¿de dónde salen esas ideas? Pues la respuesta yo la encuentro, obviamente, como les comenté al inicio, es mi teoría, será motivo de la tertulia, es una suerte de ósmosis de lo que sería el movimiento internacional, específicamente de lo que es, en este caso, España. Es a través de su partido, del partido de Vox. Ellos han esgrimido un el, digamos, el pensamiento hispanista y por una suerte, digamos, de contagio, estas ideas que resultan de alguna manera chocantes a la izquierda y con las cuales se la termina confrontando, en ese afán de justamente confrontar a esta izquierda, pues terminan asimilando, aprehendiendo, no de aprender, sino de aprehender con H, terminan aprendiendo estas ideas y adoptando ese tipo de acciones. Y eso para mí constituye, y con eso yo voy a responder a la pregunta inicial, la ventana de oportunidad que tenemos los hispanistas en este contexto del gobierno de Milei. A pesar, a pesar que no hay eh, quien esté claramente batuteando este tema en el plano, digamos, social, ¿ok? Ya tenemos un gobierno de Milei bastante enfocado en el plano económico, entonces lo que resulta es que hay un frasco que está todavía libre de contenido. Y dicho contenido puede ser rellenado justamente con ideas afines a las nuestras.
Las palabras más usadas en este último tiempo, me refiero al contexto del gobierno de Milei, según la IA. Hice un pequeño ejercicio ahí por internet. Fíjense, inflación, impuestos, kirchnerismo, casta, libertad. No hay nada de religión, ¿ok? No hay nada de hispanismo, ¿ok? No es bueno, pero al mismo tiempo tampoco es malo porque significa que puede llegar a, puede llegar a ser un elemento a completar estos tópicos. Porque estos tópicos son parte de una cuestión circunstancial. Cuando estos dejen de ser problemas, específicamente inflación, impuestos, como naturalmente tendría que ser, no vas a tener a un pueblo hablando permanentemente de los impuestos, ¿ok? Sería ilógico. Entonces, van a, van a subir, van a entrar otros, otros elementos que la misma población considere más interesantes, o perdón, más importantes. Y ahí es donde justamente pueden entrar las ideas de la hispanidad. ¿Okay? Algunas otras acciones. Como les digo, no es que alguien esté batuteando este tema a nivel del gobierno de Milei hasta donde yo lo veo, pero por una suerte de osmosis llevando acciones, se están llevando a cabo acciones que son afines justamente al hispanismo. Y con esto, con esto quiero dejar sentada mi posición. Voy a retornar a la primera lámina. ¿El gobierno de Milei, constituye el gobierno de Milei una oportunidad para la hispanidad? Pues yo considero que sí. Yo considero que sí. No nos gusta el tema liberal, libertario, a la mayoría de los hispanistas, en general no. A quien les habla particularmente no. Sin embargo, en política hay que ser pues eh, astuto. Y es más, ahorita me estoy acordando algunas palabras de las escrituras. Ser mansos como una paloma y astutos como, no me acuerdo cuál era el animalito. Como la serpiente. Ah, ahí está, gracias, gracias Walter. Entonces sí, tenemos muchas cosas con las que se va a diferir totalmente, diametralmente, pues con mi ley, ¿no? Por mencionar de repente el tema de Israel, el tema de que le lleva el oro a Inglaterra, N cosas, N cosas, N cosas. Pero si buscamos pues permanentemente el confrontar, nunca vamos a poder detectar potenciales alianzas, o ni siquiera alianzas, de repente espacios, como comento. El tema social está totalmente dejado de lado. Tenemos un gobierno de tecnócratas que no tienen mayor profundidad en cuanto a este punto, ¿no? Porque después de la libertad, ¿qué? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿no? Bueno, ya, la libertad, perfecto. ¿Y para qué quieres la libertad? Pienso, pienso que hay una ventana de oportunidad ahí. Dependerá pues de las alianzas que se puedan tejer, las personas que puedan, digamos, entrar e interactuar en estos ámbitos, eh, si es que efectivamente se concreta una pues, digamos, una puesta en escena de la idea de la exponidad dentro pues de un escenario en el cual efectivamente hay una condición para poder pues tener un, un espacio en la palestra, ¿no? Me refiero a una oportunidad de mostrarlas. Indirectamente creo que se ha hecho. He puesto dos ejemplos, siendo el más significativo el del 12 de octubre. Bueno, solo el tiempo y Dios dirá qué pasa. Pero hasta entonces, yo de mi parte doy por sentada esa posición. El gobierno de Milei constituye una ventana de oportunidad para los hispanistas. Bueno,
estimados amigos, he llegado al final de mi presentación. Ha sido, bueno, creo media horita, creo que nos extendimos un poquito más. Pero bueno, mencionado lo dicho, creo que pasaríamos a la tertulia, ¿no? Para poder comentar, ¿no? De repente, si están de acuerdo, desacuerdo, y en fin, ¿no? Todo lo que ustedes consideren oportuno, ¿sí? Nada, Walter, muchas gracias por el espacio y nada, pues a ver, Perfecto, Hugo. démosle. Adelante, Fabio. Bueno, como persona que ha vivido en Argentina, yo puedo dar fe de una cosa. Primero, el producto que es Milei, ¿no? Milei es un producto muy bien armado, muy bien esquematizado para caerle redondo a un cierto sector de la población argentina. Porque el argentino tiene esa costumbre de buscar una persona que sea como él dice, el canchero, ¿no? El canchero, el que viene, que insulta, que dice las cosas, ¿no? El exagerado, porque así son ellos. Entonces, yo siempre lo he visto como un producto hecho para tratar de sacar a Argentina del hueco también donde estaba, ¿no? Obviamente no con las mejores intenciones, ¿no? Pero para que haga un cambio radical, ¿no? Porque ya Argentina, pues, con este sistema peronista, estatista, lleva años sin irse a ningún lado, ¿no? Entonces hay muchos intereses en este país que han dado forma a mi ley. Ahora, por el tema de si es hispanista o no, creo que está claro que él no es hispanista, ¿no? No, ha hablado, siempre que ha hablado del Imperio Español ha sido muy enfático en decir un imperio que atrasaba a Argentina, no le dejaba salir a Argentina. Y siempre ha glorificado a San Martín, siempre. Para él por ahí creo que no va. Y si ha hecho alguna loa al Día de la Raza, puede ser por un tema de querer caer bien con algún sector o por querer fastidiar a la izquierda, porque ustedes saben que a Milei le gusta sacar titulares, ¿no? Siempre está buscando el lío. Ahorita con Argentina tenía un tremendo lío con Boric, no hace mucho, hace unos días, en una reunión que hubo que le dijo a Boric que es zurdo de ya saben qué hasta ya saben qué, y ya provocó un lío diplomático con Chile. Entonces, él es así, ¿no? Yo lo vería así, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que aprender de él. En el tema político, por supuesto que sí hay mucho que aprender de él, cómo ha ido escalando. Porque la sociedad argentina ha sido una sociedad muy estatista, donde el peronismo, que en principio no era de izquierda, porque el peronismo nunca ha sido de izquierda. Es más, cuando les preguntas a la gente, nadie sabe qué es el peronismo ya, porque comenzó con Perón como un movimiento fascista, un movimiento pegado al eje, luego se metieron los montoneros y lo convirtieron en un movimiento justicialista de izquierda, bla, 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 a lo que ya es lo último que hemos visto con los kirchneristas, ¿no? Incluso lo apoyó a Franco, hay que acordarnos de eso, ¿no? Por supuesto. Sí, ¿Saben quién reconstruyó Italia y España después de la guerra? mejor Fue dicho, Perón. mejor dicho, salvó a España de caer en la indigencia No porque solo a España, también a Italia. Llevó muchísima ayuda, increíblemente una cantidad increíble de ayuda. Imagínense, un país hispano con tanto dinero como tenía Argentina, terminó ayudando en la reconstrucción de Italia y de España. pero Imagínense. yo te diría, bueno, Pero solamente por hacer Perón sí una tenía una acotación, visión más hispanista que Milei. pero Eso sí lo puedo decir. yo te diría solamente una acotación, yo diría más en el caso de España que en el caso de Italia, porque Italia al menos tuvo una tajada del pastel en el tema del plan Marshall y toda esa cuestión. Claro. Pero a España sí pues le dejaron ya muéranse de hambre, pues, ¿no? Y bueno, y lo salvaron, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, lo que yo voy en el tema político, sí hay mucho que aprender de Milei, pues cómo ha ido escalando, ¿no? Especialmente en la gente joven. Perdón, Si nos damos Fabio, cuenta, el liberalismo está creciendo en la gente joven. sí, ahora que lo mencionas, disculpa, tú mencionaste el peronismo, y yo ahí cometí una confusión, porque Victoria Villarreal se ha pegado bastante yo mencioné al kirchnerismo, es cierto, hay una herencia kirchnerista que está ahí,
pero sobre todo a los elementos peronistas. Claro, ya está más ligado a los elementos peronistas. Lo que pasa es que, como digo, el peronismo ha pasado por tantas transformaciones que ya ni ellos saben qué es. Le preguntas a, ¿cómo se llama? Por ejemplo, a alguien del justicialismo, porque ahora dicen justicialismo, ¿no? El justicialismo es el ala más radical dentro del peronismo. O sea, estos ya son los que creen que solamente el Estado debe vivir, ¿no? Como hizo Perón también, ¿no? Que el error de Perón fue haberse pegado a esas ideas tan extremas. Ya comenzó a imprimir billetes, ya se le fue, ¿no? Se le fue la mano para ese lado y la cosa acabó mal. Tal vez si no se hubiera pegado a ese lado no hubiera acabado tan mal. La cosa es que, bueno, por el lado de Milei yo sí creo que políticamente hay mucho que aprender de él, ¿no? Cómo ha ido calando en la gente joven. A mí me sorprende porque claro, es la gente joven la primera que se deja embaucar por las ideas liberales, ¿no? Y es que suena bonito. Podríamos ir a John Locke con el liberalismo clásico y las leyes y los principios de Estados Unidos, ¿no? La propiedad privada, el respeto al proyecto ajeno, ¿no? Que todos tienen derecho a su proyecto y a la vida, porque esos tres principios, propiedad, vida y el derecho a ser, no, la búsqueda de la felicidad, ¿no? Esos son los tres principios que creó John Locke y que luego los plasman los americanos en la Revolución Americana, ¿no? Hasta ahí en el liberalismo clásico, bueno, ¿no? Ya Milei va más allá, ¿no? Milei ya es anarcocapitalista, que él tiene una idea de que el Estado debe seguir desapareciendo, ¿no? Aunque eso obviamente en la realidad, como dice Hugo, es bien difícil plasmarlo, ¿no? Ya se sale de todo cálculo. Uh -huh. Dieguito, adelante, Diego, te escuchamos. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, bueno, ante todo, un gusto estar acá. Quisiera mencionar algunas cosas de Milei. Primero, rápidamente las que me parecen negativas y luego, digamos, las positivas. Bueno, lo negativo es, eh, se me hace bastante sospechoso que Milei, siendo libertario, ¿no? Nunca critique a dos cosas que son muy criticadas por otros libertarios, que son técnicas económicas, ¿no? Primero es la banca central de reserva de Estados Unidos, la Fed, que también imprime mucha moneda, que en las últimas décadas, más o menos en los últimos 10, 15 años, ha impreso, emitido demasiado dólar, que lo que también ocasiona pues la bajada, pues la devaluación de esa moneda, ¿no? Ya esa es una. Dos, o sea, sin Roche pasó de la maquinita argentina, que era la peor, ¿no? A la maquinita gringa, que no es tan mala, pero también se nota que es una máquina que imprime mucho. Bueno, el segundo punto es que nunca critica el sistema de reserva fraccionaria de la banca, que también genera inflación. Es más, hay unos que dicen que también... Muchachos, buenas noches. Hay unos que dicen que genera más inflación incluso que la emisión de la banca central. Entonces, Hola, Juan Carlos. Que no critique ello y que casualmente, bueno, dicen algunos, ¿no? Que eso sería, no lo critica porque al ser Milei sionista, dice que son los grandes sionistas, entre comillas, para llamarlos de alguna manera, los que controlan justo la FED de Estados Unidos y también el sistema de banca central de los países. Eso sería lo negativo, ¿no? Otra cosa negativa también sería pues que no es cristiano. Es un poco preocupante o regular preocupante que alguien que no sea cristiano sea presidente de un país tan grande, tan representativo, digamos, de la hispanidad como es Argentina. Y bueno, teniendo en cuenta algunas teorías de conspiración que mencionan el plan Andina y todo eso, ¿no? Ya da también da punto a qué preocuparse y sospechar. Eso sería lo negativo, pero ahorita vamos a mencionar lo positivo que va justo acompañando casi a lo que dijo Hugo, ¿no? Que aprovechando que Milei, hay que ser pragmático, práctico, ¿no? Digamos en la política, aprovechando, entre comillas, que Milei le gusta, digamos, darle la contra a los zurdos, ¿no? Podríamos unir, hay cierta afinidad entre Milei y Vox, recordemos que ya sea que tenga un trasfondo profundo, bueno o malo, Vox es hispanista, entonces podríamos ahí aprovechar a Milei para unir, digamos, las derechas, pues las derechas hispanoamericanas y poco a poco, disimuladamente ir metiéndole, entre comillas, bueno, para usar un verbo, ¿no? Metiéndole a Milei las ideas de hispanidad para inicialmente ir contra la izquierda. Ese sería algo positivo, aprovechable, ¿no? Que es, creo, lo que de alguna manera se está haciendo por parte de Vox, me refiero. Sí, así es. Y bueno, esos serían los puntos que quisiera tocar, ¿no?
que Milei no critica, siendo él un tecnicista económico, el sistema de reserva fraccionaria de la banca y también la FED de Estados Unidos, la maquinita de la FED. Y bueno, incluso hay autores del mismo Estados Unidos que mencionan eso, que critican eso y dan a entender que, no recuerdo textualmente exactamente las palabras, pero por ejemplo, la idea central es que esos economistas dicen, no, la FED y la banca central de Estados Unidos, que diga, el sistema bancario de Estados Unidos y la FED no están controlados por gente estadounidense, sino están controlados por misteriosos y poderosos extranjeros, así dicen. Por ejemplo, puedo remitirme a un libro de Robert Kiyosaki, el que mismo que escribió Padre Rico, Padre Pobre, y que es amigo de Donald Trump. Él dice en un libro, voy a buscar la cita mañana, amigos, para compartirla. Dice, y tales sistemas están controlados no por gente acá estadounidense como nosotros, sino por extranjeros que están estafando al mismo pueblo estadounidense. Eso me parece muy interesante. Y yo creo que Milei es imposible que lo ignore, pero no lo menciona, ¿no? Y bueno, pero hay que aprovechar las cosas positivas, las cosas, digamos, anti-izquierda para aprovechar también a Milei, ¿no? De alguna manera. Y bueno, amigos, eso es todo lo que quisiera compartir. Listo, perfecto, Diego. Ya sabemos qué le pasó a JFK. Adelante, Santiago. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, estimado? Muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches con todos. Voy a continuar, digamos, la línea que ha mencionado Diego, ¿no? Porque considero que ha hecho muy buenas disertaciones. Miren, en el caso de Milei, efectivamente, es un tema o es un personaje muy polémico, ¿no? Ya todo el mundo lo conoce, pero vayamos a la realidad, ¿no? O sea, nosotros como peruanos, o en este caso, en la realidad del Perú, se ajusta a un liberalismo, o más que todo en el tema de la hispanidad. Es verdad que podríamos mencionar que podría darse una concertación en el caso de que teniendo como aliado a Vox podría inocular ideas de la hispanidad, ¿no? Pero ni siquiera el mismo Vox, hasta cierto punto, tiene conocimiento profundo de la hispanidad. Y esto ha quedado claro con las declaraciones de uno de sus diputados hace habrá sido un mes o unas semanas. Entonces, ahí hay que medirlo o sea, tomar, digamos, ciertas precauciones. Acá ustedes entenderán que acá existe un youtuber, ¿no? Muy conocido, incluso que se está postulando también como para ser presidente del Perú. No sé si está actualmente en carrera política, pero también tiene ese mismo perfil. Apoya mucho o toma la figura de Milei y también se declara hispanista. Al margen de lo personal, de su actitud, su comportamiento, ¿Quién, considero disculpa, que, Santiago? ¿Quién creo para...? que el profe sobre ruedas, ¿no? O sea, de Oh, manera particular, pero es ya, que ya, ya. lo toma como Santiago, referencia. pero mira, ahí cómo se llama es mi ley sobre ruedas. Claro, mira, de manera Pero, personal, el pero, pata pero tiene, Santiago, digamos, características, sus cualidades, de verdad sí, lo digo, pero también otras pero cosas que, bueno, lo critican y yo honestamente no sigo sus ideas porque, más que todo por ese arraigado liberalismo que tiene. Ahora, sí, por pero ejemplo, un detalle, disculpa Santiago, pero el pata, o sea, claro, él en un momento yo me acuerdo, o sea, medio bipolar, porque en un momento yo recuerdo que él dijo, yo soy hispanista, sí, textualmente, yo soy hispanista, bacán, chévere, excelente, y después de un tiempo dijo que yo, los hispanistas me tienen bronca, yo estoy en contra de los hispanistas, que no, que yo estoy peleado con los hispanistas. Entonces, como que ha ido cambiando ahí de posición, y lo último que yo sé es que él se declara libertario y un tema por ahí. claro, es amigo de Rafael, por ejemplo, con Capitán ha tenido varias conversaciones, ¿no? Y algunas veces también ha discutido, o de sentido, digamos, han polemizado, ¿no? Sus ideas. Pero, o sea, si nosotros nos fijamos verdaderamente en la hispanidad, ¿no? Y en este caso en el hispanismo, porque ya hablamos de una ideología, resaltando lo que es la hispanidad, no olvidemos también un concepto, por mucho que no sean católicos o no sean cristianos o creyentes, que la hispanidad de una u otra manera está unida a los principios filocristianos. Y puede sonar un poco retrógrado o poco fastidioso, ¿no? Para algunos un poco que no va porque no son creyentes, ¿no? O agnósticos, ateos, pero no se puede deslindar esta unión que ha habido, esta unión mística, ¿no? Que de alguna u otra manera la defensa de esos principios filocristianos demanda seguir que tengamos una doctrina política en la cual se base también en estos principios.
y no se aleje. Por ejemplo, en el caso del liberalismo o libertarismo, o en este caso de lo que plantea Milei, él está en contra del aborto. No sé ahorita cómo está ese tema en Argentina manejado. Él está en contra del aborto, o sea, que lo financie el Estado, ¿no? Que el Estado pague el aborto, ¿no? De los impuestos de la gente, ¿no? Entonces ya, perfecto. Pero él no va a fondo, perdona, él no va a Santiago, fondo del... ya ¿Qué lo fue? están debatiendo, pero ya lo están volviendo a debatir para cancelarlo, ¿ah? En Argentina. Hace poco Para, comenzó el debate. para cancelar qué cosa, que se siga dando el aborto o que no. Para cancelar el aborto, porque el aborto lo legalizaron. Ya, me parecería excelente, pero hay un punto importante, no sé hasta dónde llegue, digamos, el tema del legislativo en Argentina, pero al menos lo que yo escuché de Milei es que él estaba en contra de que lo haga el Estado, pero más no podría oponerse que lo haga un privado, porque la libertad de cada uno, en este caso de la mujer, podría ir a un privado y pagarlo y hacerse el aborto. O sea, no va al problema de fondo. O sea, por eso es que, y ahora, en el caso de nuestra realidad, y si nosotros queremos ser, digamos, no ser, simplemente por el mismo hecho también del rigor de la herencia que manejamos, el conservadurismo, y más que conservadurismo, tradicionalismo le pondría, ¿no? Por el hecho de que acá se preservan, digamos, ciertas costumbres de santos, que ya creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Sobre todo en las zonas de provincia, ¿no? Que no se ha perdido ello, y es parte Sí, del sustento de la para, base que no nos deja ser progresistas, para ¿no? estar claros en ese punto, Santiago, efectivamente, creo que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. O sea, ¿qué somos, no? Conservadores, liberales, bueno, creo que medianamente, bueno, igual sería un punto a definir quizás en algún momento, ¿no? Pero la mayoría creo que se ubica dentro del campo del tradicionalismo, ¿no? O sea, ¿qué eres tú? Políticamente hablando, tradicionalista. Sí. Claro, entonces es lógico y es bueno analizar, digamos, la figura de Milei y de la realidad que se está haciendo en Argentina, pero para el Perú y para otros países en los cuales tenemos otro contexto, somos diferentes, otra idiosincrasia, ¿no? Otra gente, por así decirlo, con otras costumbres, hay que saber calcar, como se dice, hacer un filtro, siempre hacer un filtro. Y en este caso, para, digamos, reimpulsar lo que es la peruanidad y la hispanidad, yo siempre digo la peruanidad está dentro de la hispanidad, no está fuera, no es lo que yo digo tampoco, es haciendo referencias a pensadores, ¿no? Y los muy versados en el tema. Entonces, por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde siempre destaca la catolicidad, pero lo hice con contundencia y con base, ¿no? O sea, no lo hice solo de manera accidental o porque se le ocurrió. Y creo que eso nadie lo niega, ¿no? Entonces, eso es la base, por ejemplo, que nosotros no hayamos caído en el progresismo, como sí lo ha sido Argentina, ¿no? Que aunque actualmente las ideas de Milei para oponerse a esa ideología pueda de una u otra manera simpatizar o lo veamos bien, pero no necesariamente la fórmula de Milei se ajusta a lo que es la hispanidad. En el caso de lo que ha mencionado Diego, por ejemplo, Milei se declara judío o se declara filojudío, ¿no? Que no está mal, es parte de su creencia, nadie dice que no es su creencia del presidente, pero tengo entendido también que ahora ya no se juramenta a los ministros con la Biblia, sino con la Torá, eso lo vi en un video. Entonces hay un cambio ya de paradigmas, de haber sido, digamos, o es, ¿no? Uno de los países más representativos hispanohablante, ¿no? De la hispanidad, y hay un cambio en este caso del tema de la creencia, ¿no? Y en el caso del Perú debemos hacer, digamos, un filtro. Esa es la palabra, un filtro. No solamente del liberalismo, también de otras tendencias políticas en las cuales se puedan ajustar a nuestra realidad y poder salir de este caso adelante, ¿no? Sacar proyectos que se ajusten efectivamente a la realidad y sobre todo no descuidando esos principios, ¿no? Filocristianos que son parte intrínseca de lo que es de lo que es nuestra peruanidad e hispanidad. Eso, estimado, quería de esos aportes. Perfecto, Santiago. Adelante, Dieguito. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bueno, ante la pregunta que hicieron, bueno, debo decir que lo que dijo Santiago también es muy interesante, pero quería retroceder un poco a la pregunta que hicieron. ¿Sería aplicable el liberalismo económico o libertarismo al Perú? Para eso tendría que mencionar al profe sobre ruedas, porque creo que él es un poco el reflejo de la evolución que sería el liberalismo, la aplicación del liberalismo al Perú. Por ejemplo, él cuando empezó hace algunos años él quería ser como una imitación de Milei, incluso en la forma de expresarse, decir un explosivo y todo, ¿no? Y también en las ideas que eran bastante radicales, bastante dogmáticos en lo libertario, pero después parece que ocurrió algo positivo en él. Conoció a Capitán Perú, a Rafael. Empezó a conversar con él en charlas, se cayeron bien y
Capitán empezó a influir en el pensamiento del profe fuertemente. El profe se moderó, ya no era un radical, un dogmático de lo libertarismo, era más bien conservador. Él mismo dijo algunas veces que ya no era un libertario total, sino era más un liberal clásico, un paleolibertario, sus terminologías un poco extrañas, ¿no? Bueno, la cuestión es que el profe incluso pensó en postular a la presidencia del Perú, pero bueno, no era muy factible. Ahora está postulando, creo, la alcaldía de Lima junto con Miguel Llanos, el bandán peruano, ¿no? Si no me equivoco, así se llama, así lo llaman algunos. Y que incluso un sector, digamos, del peruanismo de Lima, ¿no? Estuvo apoyando también a tal personaje, a Llanos, ¿no? Entonces yo creo que el profe, esa ha sido su evolución, ¿no? De un dogmatismo libertario fuerte hacia un libertarismo más aplicado, que un liberalismo aplicable, entre comillas, al Perú. Pero bueno, yendo a lo técnico, a lo económico, él decía, primero, años atrás, debe aplicarse el libertarismo en el Perú de forma radical, en lo externo y en lo interno, bajar impuestos, levantar aranceles, todo. Pero después parece, yo creo, ¿no? Que con la influencia de Capitán Perú y de por ahí algunos otros personajes que no se han visto, él ha moderado su discurso. Por ahora dice, el liberalismo económico debe aplicarse al interior del país, es decir, para las MIPES, pequeñas y medianas empresas, bajar impuestos para que se dinamice la economía interna. Pero en cuanto al exterior, no es bueno liberalizar totalmente, sino siempre es bueno tener cierto proteccionismo. Y eso me gustó a mí, ¿no? Y yo creo que tal vez no con él, pero tal vez con otro personaje del futuro, tipo Fujimori o algo así similar, o tal vez, idealmente, Dios quiera, algún hispanista, se aplique eso, ¿no? El libertarismo, entre comillas, aplicado al interior del país, que beneficia a las mayorías, bajando impuestos a la micro y mediana empresa, reduciendo el gasto del Estado, algunas otras medidas económicas, técnicas positivas, pero a nivel exterior no abrir tanto la economía, sino tener cierto proteccionismo, eso sería lo ideal, ¿no? Y bueno, eso quería opinar, amigos. Gracias. Listo, adelante, Santiago. Sí, algo breve nomás justo para, digamos, tener colación con lo que menciona Diego, porque en el caso puntual del profesor Ruedas, mira, lo repito, no me cae mal como personaje, porque de alguna otra manera yo he visto cuando se ha presentado o ha ido, ha sido muy directo, y eso particularmente lo valoro y se aplaude, ¿no? Porque no cualquiera tiene los huevos de irse y pararse y enfrentarse a los rojos, sobre todo, ¿no? Pero al margen de eso, yo quisiera resaltar lo siguiente. En el caso del liberalismo, por ejemplo, por eso hablo de un filtro, miren, sí, creo que la candidata Verónica Mendoza en su momento, ella, pucha, quería seguir creando ministerios, ¿no? Entonces, eso pues eso es una herramienta de crear un estado elefantiásico, donde se van a entrar los burócratas, se van a entrar los izquierdistas, los comunistas, ¿no? Y ya conocemos cómo es la corrupción, la argolla. Eso no es conveniente. O sea, aquí para el Perú se debe, en un aspecto, reducir varios, por ejemplo, ministerios. Esa es una propuesta liberal que me parece acorde a la realidad también del Perú, que también lo tenía Argentina. En el caso también de lo que ha hablado Diego, del proteccionismo, efectivamente, se tiene que tener un proteccionismo, por eso la presencia del Estado. No se puede caer en esta idea de que el Estado debe desaparecer, porque no, esa es una idea que de alguna otra manera los anarcocapitalistas o los liberales plantean, o cierto sector o cierto grupo, pero no se ajusta a una realidad en el caso del Perú. Porque acá, imagínense ¿qué harían las empresas? Pucha, no habría, digamos, habría tipo una tercialización, como son las services, ¿no? O sea, para citar un ejemplo, pero acá no se ajustaría. Entonces, tiene que haber una presencia del Estado que regule. En el caso de productos o materias primas importantes, tiene que haber siempre una presencia que proteja estos, ¿no? estos recursos ante el mercado exterior. Entonces, hay toda una política económica donde se tiene que hacer, digamos, un análisis objetivo, ¿no? En qué momento, en qué circunstancias, en qué lugares o en qué ministerios aplicar ciertas políticas de gestión pública que sea acorde a la realidad del Perú. Eso básicamente quería mencionar. Gracias. Perfecto, adelante, Fabio. Claro, estoy de acuerdo con Diego y Santiago, no hay que aplicar políticas liberales al menos al principio, pero estas políticas no van a funcionar si tampoco reorganizamos bien al Estado como tal. ¿Por qué? Porque ya existen entidades que protegen supuestamente, ¿no?, al consumidor, como tenemos Indecopi. ¿Pero funciona?
También tenemos un sistema de justicia que se supone debería defendernos y tampoco funciona. O sea, los problemas del Perú no se van a solucionar solamente aplicando medidas liberales, porque ya las aplicó el chino a media caña, pero las aplicó, ¿no es cierto? Ya las aplicó en la media caña y más o menos han funcionado en algunas cosas, en otras no, como es en la historia del Perú. Lo que hay que hacer, y ya lo dijo en su momento Belaúnde, ¿no? Víctor Andrés Belaúnde en la realidad nacional, que no hay nada que revolucionar acá, no hay que agarrar a palos, no hay que destruir a nadie, ni matar a nadie, sino que hay que administrar bien las cosas. Entonces hay que crear una clase dirigente, primero, una clase dirigente que tenga rumbo, que sepa a dónde dirige el país, una burocracia eficaz, una burocracia que no sea dañina como la que tenemos nosotros, ¿no? Que está ligada al poder de los Acuña, de los Fujimori, de los Cerrón, toda esta cochinada burocrática viene de ellos, pues. Ellos han llegado al poder y han puesto su burocracia y miren cómo estamos. Aunque bueno, para ser sinceros, esto ya viene de más atrás también, ¿no? Desde que los apristas pusieron su gente en salud, en los principales ministerios, desde que Humala, por ejemplo, nos duplicó el Estado, ¿no? Porque si ya tienes un Estado malo como el nuestro y no lo corriges, basta que crees un poco más entidades para que el problema se duplique. Entonces, por más que apliquemos reformas liberales, por más que queramos arreglar la fachada de la casa, si no arreglamos los cimientos, va a ser lo mismo que nada. Van así pasando los años y vamos a ver como que una cosa mejora a otra, pero en el fondo todo sigue igual. ¿Me entiendes? Ahora, un detalle importante, esto se me pasó a mencionar en la presentación, pero estaba tentado a hacer un ejercicio. Digamos que termina su primer gobierno y Milei, digamos que se soluciona el problema de la inflación, comienza a haber ya crecimiento en el PBI, comienzan a haber mejor números, etcétera, 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 etcétera. Digamos que en su segundo mandato se potencian estas buenas cosas y ocurre algo tipo como el primer gobierno del Chile, ¿no? Bueno, el segundo gobierno del Chile, ¿no? 95, 96, que la cosa ya despega bastante y se ve pues un crecimiento, un progreso real, ¿no? Aunado al hecho de que, bueno, no hay que negarlo, pues, ¿no? Creo que tú, que has estado por ahí, Fabio, me me vas a dar la razón en esto, o sea, escucha, Argentina, hay que reconocérselo, hay bastante materia gris. De verdad es una cosa impresionante, pero, escucha, hay bastante, o sea, este, La educación ha sido muy buena. ¿Cómo sí, negarlo? sí, o sea, o sea, si quieres reconstruir un país, escucha, Argentina tiene esa ventaja. Técnicos, ingenieros, o sea, tiene gente muy calificada. Entonces, digamos que en un segundo mandato la cosa se dispara, ¡pum! Se vuelve, no sé, pues ya no un tigre asiático, sino un puma sudamericano, ¿vale? El detalle va a ser que después de un segundo gobierno de Milei y quizás un sucesor que por ahí se dice que podría ser, pues, no sé, la hermana o, en fin, cualquiera otro que esté ahorita ahí en la movida. Después de eso, lo que vas a tener es gente con un progreso económico, pero con el alma vacía. ¿Por qué? Porque culturalmente no se ha preocupado, no ha habido una preocupación en rellenar o acompañar ese crecimiento económico con algo que resulte más significativo en términos de la concepción humana, aparte pues del progreso y la libertad por sí y para sí. Y lo que normalmente ocurre cuando lo que prima es solamente el tema de la libertad, es básicamente lo que ocurrió pues con Rusia, que de tanto ser liberales en ese entonces terminaron convirtiéndose en esa máquina del mal que se llamó la Unión Soviética. O sea, es inevitable, ¿no? Entonces,
puede haber un crecimiento económico, pero si ese crecimiento económico no es acompañado de algo que rellene justamente el alma humana, pues lo que tú mencionabas, Fabio, ¿no? Los cimientos van a estar podridos. Y ese es un riesgo mirándolo a largo plazo. Porque una juventud argentina que hoy en día comienza a hablar de libertad, ok, reemplaza ese progresismo nauseabundo por el tema, por la idea de la libertad, pero si es la libertad en sí y para sí, pues al final va a caer, lo más probable es que termine cayendo en un nuevo progresismo, quizás menos relativista, pero Dios sabe qué ideas extrañas podrán surgir. Bueno, ¿y qué mejor que para rellenar el alma humana que con la religión verdadera? Claro, así es, así es. A ver, conversar un poquito. Acá en el Perú, nuestra constitución, en el capítulo económico dice bien claro, el tipo de economía que tenemos es una economía social de mercado, ¿ya? Y justamente esta economía social de mercado tiene un derivado, ¿no? Que viene pues de la doctrina de la iglesia, ¿no? La doctrina social. Justamente el Estado, pues solamente tiene un rol participativo en la economía en algún sector o servicio o necesidad que no llega el privado, ¿no? Y obviamente el privado no tiene pues las libertades al 100%, sino que tiene entes reguladores. Ahí podemos ver pues, Sidermin, y muchas, DIGESA, Indecopi, y ese aparato estatal pues está ahí, ¿no? Como siempre dicen, ¿no? En realidad en el Perú casi prácticamente no hay que inventar leyes nuevas, solamente es respetar las que existen. Es decir, al menos en ese aspecto, hasta ahora, Dios quiera, todavía el capítulo económico y demás artículos fundamentales de la Constitución sigue así, porque esta Constitución, a grosso modo, y con el aparato estatal, que está, pues, como se dice, ¿no? Muchos nos quejamos, pero vemos los resultados, ¿no? Una de las inflaciones más bajas en Hispanoamérica. El Perú es, como se dice, prácticamente un huracán en lo político, pero en lo económico es pues una brisa, ¿no? A pesar de todos estos vaivenes fuertes, eh, todavía sigue en pie. Y recordemos que Velarde ya tiene pocos años, ¿no? Ya en pocos años ya se nos vaya. Y justamente eso también un poco que justamente bien decía Hugo, ¿no? Falta pues esa clase que tenga, pues, como se dice, el estudio, el conocimiento, el know-how, que pueda llevar esa batuta, ¿no? Y nos permita, pues, como se dice, llegar a buen puerto, porque el vendaval político todavía se espera que va a estar más agudizado en los próximos años. Hay muchos análisis o proyecciones que en estas elecciones pues se van a sacar hasta los ojos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y justamente, como dice ese dicho, ¿no? El que no participa en política está condenado pues a estar gobernado por los peores. Adelante, Dieguito. Sí, gracias. Quería mencionar dos cosas así rápidamente. Primero, las estadísticas o los datos que dicen que el Perú está muy bien económicamente por Velarde y BCR, si bien son ciertos, sí son ciertos, están basados en en el pequeño porcentaje que es formal. No toman mucho en cuenta esos estudios a la mayoría que es informal. Esa es una, ¿no? Y lo segundo que quería mencionar es que bueno, como bien dicen los estudios, estamos bien, las monedas tenían inflación más baja y todo. Sin embargo, los precios siguen subiendo paulatinamente. La canasta básica familiar nunca se mantiene estática o retrocede, digamos, disminuye su precio, sino que siempre aumenta. Y entonces, ¿por qué? Eso aparentemente es contradictorio, ¿no? Cómo aumenta, pero al mismo tiempo la moneda se mantiene y los estudios dicen que estamos bien. Lo que pasa, la explicación profunda de ello es que el sol sigue al dólar. No recuerdo bien cómo se llamaba técnicamente, pero creo que es flotación sucia. O sea, el Banco Central de Reserva del Perú se encarga de que el sol nunca, que el dólar nunca se salga del rango de valor del sol respecto a 3 y 4. O sea, el dólar siempre tiene que valer entre 3 y 4 soles. Nunca se puede salir de ese valor. Entonces, pero recordemos que también el dólar con la Fed y la banca central, la banca fraccionaria de Estados Unidos sigue emitiendo dólar.
se va devaluando y al mismo tiempo nuestra moneda, como sigue el dólar, también se devalúa al mismo tiempo. Entonces, ahí está la explicación de los estudios y nuestra moneda bastante estable, pero que sin embargo la canasta básica familiar y el desempleo se mantienen, digamos, también altos. Y si bien los estudios son buenos, eso sería mucho mejor si haya alguna política económica que meta a mucha gente hacia la formalidad. Hay un libro de Hernando de Soto que decía El misterio del capital, que él quería que, bueno, básicamente el libro trataba de incluir mucha gente informal hacia la formalidad, pero a través de la vivienda, a través de los títulos de propiedad. Pero sin embargo, sí, es bueno, me parece eso muy bueno, pero no creo que sea la solución raíz de fondo, pero ese es un libro interesante, ¿no? Es una propuesta muy interesante. Y bueno, eso míos quisiera compartir. Ya, perfecto, Dieguito. Ahí te caemos en la fiesta más rato. Adelante, Fabio. Es que Diego tiene claro razón. Un problema es la estabilidad monetaria y otra cosa es la oferta de un producto. Todos sabemos que con la guerra en Ucrania, Ucrania era el principal país al que le comprábamos trigo, no solo trigo, también aceite de girasol, o mejor dicho, era el primer productor de aceite de girasol. Entonces, cuando uno revisa la inflación, tiene que revisarla producto por producto primero. Producto por producto, porque cada producto tiene una diferente tasa de inflación. Y eso es porque el Perú no es un productor de todo, pues. No lo es, así de simple. Si hay algo que tiene Argentina, y es una maravilla, es que tiene seguridad alimentaria. Una. Dos, tiene seguridad energética. Algo que lamentablemente no tiene el Perú. En el Perú nunca ha habido un plan para reducir cada vez durante los años la importación de diferentes productos que son de consumo. Podríamos hablar de maíz, de trigo, productos que se necesitan para hacer harina, con la que comemos pan. El pan es el principal producto que se come en el Perú. Entonces no tenemos un plan alimenticio ni un plan energético, por eso también ha estado subiendo y subiendo y subiendo y subiendo la luz. No tenemos un plan energético, no estamos mirando a futuro qué va a pasar cuando el petróleo deje de usarse. Camisea no va a durar tampoco para siempre. Se ha hecho más inversión porque hablamos siempre de Bolivia, ¿no? Muy maliciosos somos, ¿no? Ah, miren que los bolivianos, jaja, miren, se han quedado sin gas. Yo quisiera saber cómo está la inversión ¿cómo se llama?, en exploración de gas acá en el Perú para andarnos riendo. Porque no va a durar para siempre Camisea. Decían que el gasoducto sur, decían que por ahí también había, pero no está comprobado. Entonces yo voy a esas dos claves, ¿no? Porque para controlar la inflación, hay que tener oferta, definitivamente. No tiene que haber bastante oferta para que para que el precio baje. Si no la hay, ¿qué va a bajar, pues? Y encima acuérdense que con Castillo hubo otro problemón, que no había fertilizantes. Imagínense todos los golpes que ha habido a la agricultura en el Perú. Y encima después vino el Niño. ¿Se acuerdan que el limón llegó a costar 15 soles? Fabio, Dime. yo te digo una. Castillo y el tema de la minería informal barra ilegal. Desastre. Desastre total y absoluto. Pero yo te diría que también está metido ahí Porky. Sí, seguramente. Pero con el que se potenció este tema fue con Castillo. O sea, yo que soy ingeniero ambiental bueno, y no es por hacerme publicidad, ojo, pero yo que soy ingeniero ambiental, digo, en el plano ambiental, ¿no? En la conservación, pues, de la naturaleza, ojo, no me considero pro en este aspecto, pero vamos, es un tema, hay que aprovechar los recursos naturales, pero tampoco, pues, mandar todo, depredar, ¿no? Bueno, la minería informal, ilegal, es un desastre. Mira, hay una frase, yo no soy seguidor de Alex Kaiser, el chileno, que también está en el grupo de los libertarios, pero dice una frase muy cierta. Vivimos en un mundo de escasos recursos. Entonces, si vivimos en un mundo de escasos recursos, hay que usarlos de la mejor manera posible. No, tú no puedes ir desperdiciando recursos como lo ha hecho el Perú, 20.000 millones en un año.
¿Cuántas cosas se pudieron haber hecho con eso? Y a eso debemos apuntar, a tener seguridad alimentaria, debemos tener un plan para que no se produzca todo el año papa y que después el precio se vaya al tacho, lo que ha pasado, o no, que todo el mundo, todo el mundo sembró papa porque el ministerio no controló, no habló, no puso controles y el precio se fue al diablo y los productores perdieron. Entonces hay una anarquía en el Perú porque justamente las autoridades o no saben qué hacer o no tienen un plan que evita que podamos controlar los precios. Y los precios dependen, como siempre, como toda la vida, de la oferta. De la oferta. Y para eso, el Perú tendría que producir lo suficiente primero para controlar la inflación. Y no lo hace, pues lamentablemente depende de los precios extranjeros. Si depende de los precios de afuera, pues estos precios un día pueden volar a un río, volar arriba o abajo, cuando sea. Imagínense que aún así encima tuviéramos el problema de la moneda, como en los 80, que no la tenemos estable. O sea, sería una cosa más que agregar al problema. Gracias a Dios, al menos está estable la moneda y no es un problema más que agregar, felizmente, ¿no? Puedes conseguir dólares también. Porque cuando no hay dólares no puedes ni siquiera importar. A eso voy. O sea, sí, es un problema la inflación, sí, por supuesto, pero no hay que tener otro problema más con la moneda. Al menos no lo tenemos. Y sería algo que deberíamos aprovechar y que no hacemos. Gracias. Adelante, Dieguito. Hola amigos. Bueno, para controlar la inflación habría dos formas, ¿no? Yo creo que Milei ha hecho la forma, digamos, más rápida a corto plazo. Tal vez no la más óptima, pero la más efectiva a corto plazo, que es dolarizar. El dólar, digamos, es la moneda de respaldo mundial y es, entre comillas, imposible que se devalúe, pero en realidad sí pasa. Pero la solución definitiva y profunda para evitar la inflación sería fijar una moneda determinada de un país a un valor fijo, que sea de muy escaso aumento en el tiempo. Por ejemplo, el oro. Cuando antes había patrón oro, las monedas casi no tenían nada de inflación o bajísima, bajísima. Entonces, si una moneda se fija al oro, ese va a ser su parámetro para que no se emita en exceso. Y eso evitaría la inflación. Y otra manera, entre comillas, de evitar la inflación, o mejor dicho, de generar ya directamente bienestar, prosperidad de una sociedad, de un país, en todo el mundo, ¿no? Esto aplica para todo el mundo, es que haya abundancia de bienes y servicios, es decir, alta productividad de todo. Por ejemplo, si uno va a los índices de productividad de Estados Unidos, de los países desarrollados, es altísimo. Producen bastantes bienes y servicios de alta calidad y de alto valor. En cambio, acá los países que somos, digamos, pobres y peor los que son aún más pobres, ¿no? Tienen índices de producción bastante bajos. Entonces, tiene que haber producción de todo, de bienes y servicios, de agricultura, de ganadería, de industria. Cuando hay más producción de todo, hay bienestar de todo, hay abundancia de todo. Y ahí es cuando ocurre, digamos, entre comillas, lo maravilloso, que es que se estancan los precios e incluso disminuyen, ya que hay abundancia de todo, disminuyen los precios y hay bienestar general y todo. Y eso también podría unarse también con fijar la moneda a algo, entre comillas, valga la redundancia, fijo, para evitar toda inflación. Eso sería lo ideal que podría pasar. Y bueno, eso. Y en cuanto a Axel Kaiser, que menciona el amigo que habló antes de que a mí, también es muy interesante porque Axel Kaiser es libertario, igual que Milei, pero Axel Kaiser sí critica lo que mencioné antes. Sí critica la emisión de la Fed y la banca fraccionaria, cosa que Milei no hace. Y eso me parece bastante interesante y al mismo tiempo sospechoso. Y bueno, eso quería decir. Listo, bien. A ver. Ese tema, ¿saben qué? Esa emisión que está siendo descontrolada de dólares la Fed, que miren, o sea, si ustedes me dan a elegir entre Kamala y Trump, obviamente que Trump, ¿no? Entre la anterior elección fue Biden y Trump, obviamente Trump, ¿no? Pero Trump, o sea, se equivocó en su mandato completamente con el tema continuó con la maquinita, con la Fed y toda esa cuestión. Todo da indicios que no va a parar eso, ¿no? Y en algún momento esa es una bomba que tiene que explotar. Pucha, cuando ocurra eso van a ser tiempos muy interesantes. Es adictivo. La maquinita es adictiva. Si no tiene, gracias a Dios en el Perú, el BCR tiene candado por la Constitución, es autónomo.
porque si no, con estas bestias, ya me imagino. Todos los días te están diciendo al banco, imprime, 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 no importa, imprime. Felizmente no. Felizmente, lo mejor que hizo el chino fue ponerle candado a ese banco y volverlo autónomo. Que estoy conversando con él casi más de que son todas las instituciones, más de que ser autónomos, más que funcionen. Creo que esa todavía hay varios que no le perdonan. Eso es lo que más no le perdonan. No, eso es justamente lo que no perdonan los zurdos. A los zurdos no les importa que el chino haya sido corrupto, que se llevara, ¿cómo se llama? Donación, eso no les importa a ellos. A ellos los que los ha jodido es que les quitó el sistema con el que ellos siempre roban, roban y roban, con las empresas estatales, con los sindicatos, con imprimir monedas. Cuando les quitó todo eso, los jodió para siempre y los terminó votando en la Plaza San Martín, como están ahí muchos. Eso no lo perdonan hasta el día de hoy. No por lo demás ni les importa a ellos. Eso es lo que más, y por eso siempre lo repiten. ¿Por qué crees que quieren cambiar la Constitución? Quieren cambiar la Constitución por ese capítulo. Por Directo de la oficina del Ministerio de Asuntos sin Importancia a la Plaza San Martín. Y pues debe haber un cambio. Debe haberse un cambio muy grande. Así es, así es. Pero quiero compartirles acá un breve artículo. Es interesante, remontándonos un poco a la génesis sobre la Escuela de Salamanca. A ver, acá dice, economía y ética, elementos indisociables. En este contexto... Mucho antes, señor Locke. Así es. Ya. Así es. En ese contexto, la principal característica de la Escuela de Salamanca fue la preocupación por la ciencia económica y los problemas sociales y económicos de su época. Sus miembros no eran economistas puros, sino moralistas, por lo que la problemática social y económica se trataba siempre desde una perspectiva ética, a la luz de la teología moral. Sus obras y escritos trascendían lo meramente económico y mostraban una clara voluntad pastoral. Por ello, las ideas económicas de los doctores salmantinos pueden considerarse sin ninguna duda como un programa de investigación ético. Sobre la propiedad privada. La propiedad privada era considerada un elemento positivo para el desarrollo social y económico. En esto coincidían con los dominicos, en contraposición a otras órdenes religiosas, como que predicaban la pobreza y la desposesión. Diego Covarrubias señaló que los propietarios, además de la propiedad sobre el bien, también disfrutaban de derechos exclusivos sobre los beneficios que pudieran derivarse del bien, independientemente de ello beneficiarse, además a la comunidad. Luis de Molina, por su parte, consideró que la propiedad privada tenía como consecuencia un mayor cuidado de las posesiones frente a la falta de cuidado y atención que recibían las propiedades comunales. También vinculó la libertad económica y la libertad de comercio con el concepto de libertad humana y libre albedrío concedido al ser humano por la gracia de Dios. Su visión le llevó a defender que estas libertades eran imprescindibles para la existencia de la noción de sociedad civil, ya que sin libertad de pensamiento y de acción, su existencia no tiene sentido. Esta libertad, obtenida por la gracia de Dios, debía, por tanto, extenderse a las decisiones sobre cuestiones que afectan al bienestar material. Otro punto, dinero, valor y precio, precursores de la teoría cuantitativa del dinero. En relación a las cuestiones relacionadas con el dinero, el valor y el precio, destacaron Martín de Azpilicueta, Luis de Alcalá y Luis de Molina. Martín de Azpilicueta se interesó especialmente por los efectos que produjo en la economía española la llegada de metales preciosos, constatando que en aquellos lugares donde no llegaban los mismos, o al menos lo hacían en cantidades más pequeñas,
Los precios de los productos se mantenían bajos. Desarrolló, por tanto, una teoría del valor escasez, que sería precursora de la teoría cuantitativa del dinero, señalando que los metales preciosos, al igual que cualquier otra mercancía, cuanto más abundante eran, menos valor tenían. Algunos de ellos, como Luis de Alcalá y Luis de Molina, junto con Diego de Covarrubias, establecieron una teoría del valor basada en la perspectiva subjetiva de que el valor se le otorga a un bien varía entre las personas, por lo que el precio justo sería aquel que se alcanzara de mutuo acuerdo en un contexto de libre comercio, es decir, dejando que los precios se establecieran de forma natural, en función de la relación de la oferta y demanda. Este punto me parece interesante, la legitimidad del cobro de interés. El interés fue otro tema que trató la Escuela de Salamanca. El cobro de intereses se denominaba usura y era una práctica considerada inmoral. De hecho, el segundo concilio de Letrán condenó los intereses en el pago de las deudas, y en el concilio de Viena su práctica se calificó como herejía. Aunque los primeros escolásticos mantuvieron una actitud crítica hacia la posibilidad de cobrar intereses por las deudas producidas, la Escuela de Salamanca defendió su legitimidad bajo 3 argumentos: que ese pago podía ser considerado una especie de prima de riesgo ante la posibilidad de perder el dinero prestado. Segundo, que era una forma justa de compensar el coste de oportunidad que significaba prestar el dinero. Tercero, que el dinero no era más que una mercancía como otra cualquiera y que en consecuencia se podía establecer un precio por él. Prácticamente pareciera que estamos leyendo un libro de economía de actualidad, ¿no? Pero veamos pues lo rico que fue el conocimiento de la Escuela de Salamanca, tan perdido y prácticamente casi nada popularizado, como han podido escuchar. No sé qué opinan, compañeros. Dante Fabio. Eso, ¿sabes desde dónde podríamos hablar de propiedad privada? Desde los 10 mandamientos. Ah, perfecto, buena observación, Fabio. Imagínense cómo es de perfecta la ley de Dios, que bien claro dejó en el mandamiento, ¿no? No robarás, no codiciarás los bienes ajenos. Desde ahí podríamos hablar de propiedad privada, que ya la dejó clara Dios, ¿no? De ahí podríamos pasar a Santo Tomás de Aquino, que también la defendió. La propiedad privada viene de Dios y ya se ha quedado claro cómo es el concepto. Lo que los cristianos no debemos permitir es la usura. Eso está bien claro. Es realmente terrible. ¿Y quiénes son los especialistas en la usura? Los grandes bancos. Se los dejo de tarea a los amigos usureros. Sí, tienen naricitas por ahí. Adelante, Erwin. Sí, buenas noches, compañeros. Quería bueno, decir lo siguiente, ¿no? De que, bueno, tenemos para poder comprender un poco lo que fue o lo que es el liberalismo, un poco lo podemos tener reflejado en el Perú actual, ¿no? O sea, tuvimos los que crecimos, los que fuimos niños y adolescentes durante los finales de los 80 y de los 90, y podemos conocer, y hemos tenido el privilegio de conocer lo que fue disculpen la palabra, ¿no? Ese pueblucho miserable y polvoriento que era en la ciudad o el país en el que vivimos durante la década de los 80, fruto de, bueno, de la pésima, de esta pésima administración que, bueno, que tenemos, o de este pensamiento que tenemos desde que se inició este proceso tan desastroso que dura 200 años, que fue la secesión. A lo que es el Perú actual, definitivamente no hay punto de comparación, es un antes y un después, ¿no? En realidad nuestro país fue el gran laboratorio de liberalismo, ¿no? Con sus monstruosidades, sus aciertos, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Con sus grandes aciertos y con sus grandes errores, ¿no?
definitivamente cuando la libertad es buena, cuando es libertad, pero cuando la libertad se deja sin control alguno, se convierte en libertinaje y el libertinaje acaba en esclavitud. Desgraciadamente, en este proceso de libertinaje, de libertad y luego libertinaje en que se convirtió todo, los que cayeron como víctimas de este proceso fue el mismo pueblo, ¿no? El pueblo que en algún momento, porque en algún momento hubo un progreso muy marcado, gracias a la intervención bueno, la intervención y la apertura del mercado que se hizo para que entren estas grandes empresas, ¿no? En algún momento, yo recuerdo muy bien, ¿no? Cómo lo eran los servicios, en cierto modo, se convirtieron como especie de empresas, pero que reclutaban esclavos, ¿no? Para las las grandes empresas, y muchas veces muchas veces estas personas casi sin derechos fundamentales, ¿no? En el tema laboral, ¿no? Esto fue cambiando, gracias a Dios, con el tiempo, ¿no? Desgraciadamente nos damos cuenta de que el crecimiento económico fue positivo y es positivo, pero nos faltó algo muy importante, ¿no? Y esto que nos faltó es un elemento esencial, porque sin este elemento, todo lo que podemos conseguir durante el tiempo puede simplemente desaparecer, ya que seguimos creciendo, o sea, pues, tenemos una sociedad medianamente civilizada, ¿no? Y vemos que el progreso que hemos conseguido, pero no nos damos cuenta de que esto también es un caldo de cultivo para un estallido social. ¿Qué es lo que pasó? Que logramos el crecimiento económico sin el desarrollo económico. Y el desarrollo económico que necesitaban nuestros pueblos, ¿no? El Perú profundo, esas regiones que debieron tan riquísimas, con tanta historia y con tantos elementos importantes y con tanta riqueza cultural bueno, y en recursos naturales que al final simplemente fueron nuevamente 30 años postergados, ¿no? Por una falta, por un crecimiento en apariencia, pero sin desarrollo alguno, ¿no? De esta falta de desarrollo económico se aprovecharon bueno, esa corriente tan nefasta que es bueno, fueron los comunistas, los socialdemócratas, ¿no? Los caviares también, eh, que a pesar de haber logrado lo que logramos, simplemente no podemos llegar a despegar como lo que deberíamos ser una potencia mundial debido a eso, ¿no? O sea, hemos crecido, pero los hemos ignorado a ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene un Pedro Castillo que promete el oro y el moro, promete llegar al séptimo cielo, y la gente que está descontenta porque desgraciadamente como seguimos con esta desigualdad, y no desigualdad o sea, y no es una desigualdad en el sentido de que de repente teórica, sino en realidad la gente puede palpar de que en algunos sectores, por ejemplo, algunas ciudades son muy desarrolladas y otros, y a kilómetros y unos pocos kilómetros, la gente todavía sigue careciendo de agua, ¿no? De lo básico. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Tenemos un Estado muy ineficiente, un estado que no tiene ni siquiera, y no tenemos ni siquiera, tenemos una oligarquía que nos ha gobernado durante 200 años, pero no tenemos una élite consciente, patriótica, que tenga un proyecto para el futuro para este país, ¿no? Y para toda Hispanoamérica, ¿no? Desgraciadamente existen los grandes beneficiados y los grandes excluidos. Gracias. Gracias, Erwin. Adelante, Dieguito. Estimados, disculpen la interrupción. Sí, sí. Bueno, yo ya me tengo que retirar. Walter, quisiera agradecerte por el espacio. Bueno, ha sido la última tertulia del año, pero esperemos que el año que viene hayan muchas más, con muchos temas variados y que se sume más gente, ¿no? Y por favor, estimados amigos, ¿no? Inviten, ¿no? Inviten a más gente para hacer más interesantes las tertulias. Mientras más gente haya, mucho mejor, pues, ¿no? Y sobre todo, pues, qué bueno, ¿no? Ver caras nuevas, ¿no? Bueno, a Diego lo conozco, a Juan Carlos, Erwin, Santiago, lo estoy conociendo hoy día a Tania, un gusto, de verdad, y esperamos que se sume mucha más gente y podamos, pues, seguir ahí difundiendo nuestras ideas.
Estimados, un gusto, sí, yo me despido, pero no sin antes desearles pues a cada uno de ustedes que pasen unas felices fiestas, una feliz Navidad, muchas bendiciones en sus hogares y un fuerte abrazo. Listo, muchas gracias. Fuerte abrazo también. Que pases una feliz Navidad, próspero año nuevo. Feliz Muchísimas año. gracias. Feliz Navidad. Muchísimas gracias. Gracias por la ponencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un saludo, permiso. Feliz Sí, Navidad, así como comentaba mis niños que me acompañan. Adelante, Erwin. Ya bajaron la mano. Bueno, voy comentando, ¿no? Sí, en efecto. Allá, Diego, ahí está. Adelante, Diego. Hola amigos. Bueno, sí, quería mencionar que la escuela de Salamanca puede ser una luz para la hispanidad, porque representa la economía de mercado dinámica, pero al mismo tiempo también, digamos, iluminada por la ética y el cristianismo. Entonces yo creo que la escuela de Salamanca debe ser rescatada por la hispanidad para aplicarla en estos tiempos hacia el futuro, ¿no? Así es, Diego, así es, bien dicho. Y en efecto, es como se dice, rescatar o revalorar ya el estudio, el conocimiento que ya han dejado, pues, grandes pensadores, ¿no? Los problemas de la humanidad de hoy, aunque no lo crean, son bien antiguos. Ya mucha gente ha pensado en ello, ya incluso en una época que lo aplicaron. Y bueno, como siempre en todo proceso no es efectivo al 100%, ¿no? Siempre hay desviaciones. Y bueno, para eso estamos. Adelante, Diego, ¿quieres seguir comentando? No, perdón, ya voy a bajar la mano. Sí. Adelante, Fabio. Bajo su mano, Fabio. Podríamos hablar de la inflación desde la época de Roma. No me acuerdo quién fue el emperador que se le ocurrió acuñar monedas porque así iba a tener para pagarle a todo el mundo. Y terminó destruyendo el valor de las cosas, terminó destruyendo la demanda, los sueldos. O sea, creó un lío inmenso. Este problema, por ejemplo, de la inflación no es nuevo. O sea, ha pasado una y otra vez, pero parece que el ser humano no aprende. La tentación de querer imprimir, o bueno, en esa época acuñar monedas, ahora imprimir, es más grande, ¿no? O tiene más cosas ocultas de las que creemos, ¿no? Increíble. Y crisis económicas han habido tantas que podría enumerar como 100 solamente entre el siglo XIX y el siglo XX. Me acuerdo de una por ejemplo, de los trenes, ¿no? Pues todos ven a Inglaterra como el gran, ¿no? El gran signo del liberalismo, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Los ingleses y su liberalismo, y hay que copiarlos, ¿no? Hay que abrirnos al comercio como ellos, cuando ellos tenían alto proteccionismo. Por ejemplo, con los ferrocarriles. Cuando los ferrocarriles comenzaron a expandirse en Inglaterra, hubo un boom. Entonces todo el mundo que hacía compraba acciones de ferrocarriles. ¿Y qué pasó? Que muchos de esos ferrocarriles eran estafa. ¿Les parece conocido ese tema? ¿Acaso no pasa ahora también? Que hay una sobredimensión de un producto y todo el mundo comienza a comprar acciones, ¿no? De una empresa y de repente la empresa no era lo que te habían dicho y luego te das cuenta que es una estafa. O sea, estamos ante problemas económicos que parecen ya cíclicos, ¿no? Otra vez vuelven a pasar. Otra vez y otra vez. Así como hubo crisis de la vivienda en el 2008, las hipotecas y todo eso, en esa época hubo crisis por culpa de los ferrocarriles. Una sobredemanda de construir ferrocarriles que incluso no llegaban a ningún lado, ¿no? Otra vez el mismo problema, que parece no, nunca solucionarse, o es que, como dice este Diego, ¿no? El enfoque que tienen ellos del capitalismo y de ganar plata es uno amoral, ¿no? No es un enfoque de que ayude a toda la sociedad
de que toda la sociedad se va a beneficiar, sino solamente el individuo, ¿no? Entonces, como el individuo se va a beneficiar, este puede robar al otro. Total, el que debe beneficiarse es el individuo, no los demás, ¿no? Es una idea bien ciega de lo que debe ser la economía. Sí, perfecto, Fabio. Justamente ese ejemplo que menciona de los ferrocarriles, eso se ve hoy en día con las empresas unicornio que le llaman, que crean startups que las venden como si fuera algo pues innovador, algo Uy, disruptivo, algo que te va a ganar dinero. yo de eso Venden. podría contarte tanto, Walter. Esas startups que te venden la vacuna universal, que te venden la solución al cáncer, que te venden, Dios mío, las startups se han vuelto la estafa más grande del siglo. Y mucha gente no se ha dado cuenta. Invierten millones. Por ejemplo, porque dicen que bueno, se van a investigar la vacuna universal. Esto yo lo escuché en el 2011. Vamos 2021 y no existe. Ya desapareció la startup. Y por ejemplo, acá en el Perú hay programas que pagan por, ¿cómo se llama? Por las startups y ahí hay cada startup, Dios mío. Y bueno, no voy a caer en detalles ni nombres porque sabe Dios lo que puede pasar por decir nombres, ¿no? Pero sí, qué bien que sabes esto de las startups también y cómo se mueve ese negocio de estar invirtiendo y metiéndole plata a algo que nunca termina de salir de eso. Está muy poquitas, creo que ni el 1% llegaba a convertirse en una empresa real y sólida. Por ahí, incluso lo de la carne sintética también era una startup, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero no son solamente maquinarias de succionar dinero, como que digo, y que vayan a... O sea, se ha vuelto una especie de estafa piramidal, ¿no? Mientras le metes plata, se mantiene, ¿no? Mientras llegan los inversionistas, se van y van y van y van, pero va a llegar algún punto en que puede ocurrir un pánico y la empresa deja de ser solvente y todos los que metieron su plata y no la sacaron, ahí quedaron. Por eso siempre le recomiendo mucho a la gente que tengan mucho cuidado con las startups. No voy a decir que todas son estafas, pero hay muchas que sí. Y a veces no terminan en nada, en absolutamente nada. Yo he escuchado cada caso, especialmente en Estados Unidos, como dices tú. Sí, Estados Unidos tiene larga data de eso, inclusive Wall Street también, muchas empresas cayeron por eso, pues porque cayeron en dilución de la empresa, la diluían en acciones, se emitían acciones por montones y al final cuando hubo la Gran Depresión, cayó, pero como se dice, como un castillo de naipes, de la noche a la mañana. Y es eso, como se dice, oigo, como se dice, la humanidad tropieza con la misma piedra simplemente por eso, por no revisar la historia o tener el conocimiento a la mano, ¿no? Por eso también que en países como el nuestro, pues la educación es tan paupérrima, como se, y así captan muchos ejemplos. Sin ir muy lejos, Clay. ¿Se acuerdan de Clay? No se acuerda de Clay. Pucha, yo sí me acuerdo de lo de Clay, porque mi abuelo paterno, tenía una cuenta en Clay. Y yo me acuerdo que sacaba un montón de plata. Montones de plata sacaba de Clay. Entonces yo, mi lógica de niño, ¿no? Pucha, qué buen banco, ¿no? Así pensaba yo, ¿no? Luego me acuerdo cuando cae, antes de que caiga, semanas antes, como mi abuelo había sido gerente del Banco Vice, le hace un soplo de que iban a tocar al banco, iban a tocar a Clave. Entonces mi abuelo pudo retirar su plata. Pero ¿cuánta gente no pudo retirar su plata de Clave? Se suicidaba la gente. Se morían, increíble. Porque claro, te han quitado todos los ahorros de tu vida. La gente metía plata en Clave, no porque, como decía mi abuelo, no porque no funcionara, ¿no? No porque recibían plata. Pero cuando la tocaron se dieron cuenta, pues, que era piramidal. Y fue horrible, me acuerdo, ¿no? La gente se suicidaba, habían perdido... No, lo peor, el fujimorismo acababa de cerrar las empresas estatales, entonces había liquidado a todo el mundo. Y mucha gente que había sido liquidada había puesto su liquidación en Clave. Y ¡pa! Tocan Clave. Y sacan toda la plata. Cuando cae Clave.
Ahora, bueno, hay gente que dice que cayó por culpa del Fujimorismo. Que, bueno, echarle la culpa al Fujimorismo, ¿no? Que el Fujimorismo se la tumbó para que apareciera en las AFPs y todo eso. Bueno, quién sabe, la verdad. Bueno, siempre hay tergiversaciones de la historia, ¿no? Como esos mitos que Fujimori y Montesinos más bien mantenían a Benoel Guzmán. Y bueno, sí, Santiago, vamos grabando. Así es. Y bueno, pues muchachos, ya 8:02. Ha sido interesante la conversatorio de hoy con este breve tema. Y bueno, el próximo año, que comentamos pues Santiago, Fabio, ¿cómo se dice? Vamos a tener, como dijo Hugo, ¿no? Más conversatorios. El próximo conversatorio va a ser a pedido de Carolus, el Concilio Vaticano II. Ya vamos a revisar ese detalle, un poquito más de polémica para empezar el nuevo año. Y bueno, muchachos, un fuerte abrazo. Que pasen una feliz Navidad en familia. Como se dice, la unidad familiar es lo primero, ¿no? Como se dice, todo empieza por casa. Y eso es como se dice, donde más tradicionalistas debemos ser. Justamente eso va a ayudar pues a construir un futuro mejor. Empecemos por ahí nada más. Como se dice, no hay tanto que, como se dice, tener tanta ansiedad de cambiar el mundo, como dicen algunos, ¿no? Algunos revolucionarios. Y bueno, pues muchachos, los escucho para su despedida. Sí, Solo, yo también me quiero unir a los buenos deseos de Walter, eh, tomando como referencia la palabra que dice tradicionalistas, ¿no? Bueno, al menos los que somos cristianos o católicos y los que estamos en este caso en la asociación, ¿no? Con estos fines, digamos, altruistas, que siempre lo recalco, ¿no? No nos pagan en absoluto, aquí no hay un reconocimiento de nada, no es un tema de ego, no es un tema de vanagloriarse, simplemente de construir y de apoyar. Y considero que el próximo año que venga, ¿no? Dios mediante sigamos en esta digamos, en esta misma dinámica, con mayor ahínco, con mayor, digamos, propósito, ¿no? De tener metas en común y sobre todo para difundir la verdad histórica, ¿no? Que es lo que nos mueve en este grupo, en esta asociación. Así que también de mi parte les deseo una feliz Navidad, unas felices fiestas, ¿no? Y que el próximo año sea, digamos, próspero para cada uno de ustedes y para sus familias. Un fuerte abrazo, estimados, a todos y cada uno de ustedes. Listo, Fabio, escuchamos tu saludo, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Muchachos, ¿qué tal? Muy interesante la conversación. Feliz Navidad y próspero año nuevo, pero igual vamos a tratar de conversar estos días, ¿no? Perfecto, perfecto. bueno, desearles a todos una feliz Navidad, pasen a bonito siempre con la familia, ¿no? Yo creo que en todo el año, una de esas pocas ocasiones en las que estamos todos con la familia es la Navidad. Qué bueno que sea siempre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Su nacimiento, el que nos reúna a todos en familia y la podamos pasar bueno. También, por favor, pasen un bonito año nuevo, sin excesos, por favor. No vayan a terminar botados en una playa, por favor, muchachos. Con responsabilidad, por favor. Así es, así es. Especial los más jóvenes. Dieguito, te escuchamos. Hola amigos, bueno, como siempre, un gusto participar en charlas con ustedes. Si Dios quiere, van a seguir siendo más, siempre para estar ahí, para difundir la verdad y bueno, para la causa hispanista y cristiana también. Y de corazón, desearles un abrazo y feliz Navidad también. Que sea Cristo, que sea Jesús, el que guíe nuestras vidas, el que esté en la familia, en los corazones, en todo. Y también un próspero año nuevo para el 2025. Y un abrazo, un abrazo. Diego ya está a fin de año, ya. Diego ya está en la fiesta ya. Diego pues es joven. Creo que tiene 25, algo por ahí nada más. Qué envidia, envidia. Así es.
Todo pasado fue mejor. A ver, la nueva integrante, Tania, te escuchamos tus saludos desde Cajamarca. Despedida, para el broche de oro. Gracias, gracias Walter, gracias a todos por haberme incorporado pues al WhatsApp de la asociación. Estoy muy contenta de participar junto con ustedes ahora en esta misión que tenemos todos. Y gracias también por esta charla, ha sido muy instructiva, con algunos aportes interesantes y también como para abrir un poco más la mente, ¿no? En algunos aspectos. Bueno, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y bueno, que sigamos adelante el próximo año, que haya muchos más logros, muchos más éxitos para la asociación y para el hispanismo. Listo, gracias, Tana. Bueno, muchachos, nos despedimos. Nos vemos. Cuídense. Fuerte abrazo. Nos vemos, muchachos. Chao, chao, nos vemos. Chao.